Américas. Hoy tenemos la presencia especial de Sergio Scariolo. Para darles la bienvenida oficial, le cedo la palabra a Carol Callan, la presidenta de FIBA en las Américas. Gracias, Rodrigo, and thank you very much. Welcome, everyone. Coach, thank you for being with us this evening. Everyone is very excited to hear your words tonight, your lessons. We have many special guests joining tonight in anticipation of what you are going to say. So I would just simply like to say thank you, welcome. We appreciate your time. And I'd like to turn it over to our Executive Director for FIBA Americas, Carlos Alves. Carlos? Thank you, Carol. It's a pleasure. Thank you, Coach Scariolo. It's an honor for FIBA Americas to have you with us. I think it's fair to say you are our World Cup champion, the coach that holds the trophy from us, and it's an honor to have you with us. National Federations is a strategic pillar for FIBA, and we'll continue to invest in developing the national federations and initiatives like that. So thanks, everyone. I'll turn my floor here to our President Honorary, Horacio Muratori, to say a few words. Horacio. Bueno, le decía, hola Sergio, ¿cómo está? La verdad que es un placer verte de nuevo, aunque sea a través del programa de Zoom. La última vez que nos vimos fue en China cuando entregamos los premios y tuve la oportunidad de felicitarte por ese extraordinario trabajo que hiciste con tu querida selección española. Simplemente quiero agradecerte por la colaboración de este programa a FIBA América, el 21 evento, pero lo más importante es que siempre estás con todo lo que se refiere a FIBA y eso nos llena mucho de orgullo. Así que muchísimas gracias. A los que participan les aseguro que sus expectativas se verán cumplidas. Tenemos aquí a uno de los mejores coaches del mundo. Así que felicidades para todos. Gracias por su participación también. Sergio, te mando un gran abrazo de acá desde Argentina. Gracias, Horacio, Carlos y Carol. Tenemos la opción de... La charla va a ser en español, el idioma original, pero también ofrecemos la opción de traducción simultánea al inglés. Lo pueden seleccionar donde dice interpretación para quienes quieran escuchar en inglés esta clínica. Vamos a pedirles a todos que pongan sus micrófonos en silencio para no interrumpir. Y ahora sí, entonces, empezamos con el diálogo. Sergio, empecemos hablando del título de la Copa del Mundo FIBA en China 2019. Tuviste un grupo diferente con mezcla de veteranos y de jugadores jóvenes y de todas formas lograron su identidad. ¿Qué tuvo este grupo para lograr el título y en qué valores se apoyó la selección española? ¿Qué tal? En primer lugar, buenas tardes a todos, buenas noches y muchas gracias por todas las palabras de acogida, Carol, Carlos, Horacio. Sí, la verdad que volviendo a una actividad FIBA después de entonces, casi, el recuerdo va, ¿no?, a ese campeonato y te digo la verdad, no tengo la sensación, la percepción que hicimos nada especial, no tanto a nivel de resultado, que sí fue súper especial, sino a nivel de convivencia, a nivel de valores, a nivel de cuáles fueron las columnas de los pilares de nuestra identidad, ¿no? Ya llevamos muchos años en esto, hemos tenido un recambio generacional importante que hemos conseguido llevar a cabo de una manera no traumática, paulatina. Es el primer campeonato en muchísimos años en los que no estaba ningún jugador de la generación del año 80, ¿no?, que ha sido la generación, digamos, que ha
conllevado un cambio radical en la historia de la selección española, incluso yo diría que en cierto sentido también del deporte español. Así que la idea de realmente aparcar cualquier tipo de particularidad individual cuando llegamos ahí, la idea de que cuando uno entra y se pone esa camiseta, ya no cuenta cuántos minutos juega en su club o cuántos tiros tira o cuánta repercusión mediática tiene, sino lo que cuenta es que entienda bien su rol y aporte al equipo para intentar perseguir el éxito colectivo, la capacidad de ayudarse uno con otro y de ser realmente los más veteranos unos transmisores, ¿no? de valores, unos transmisores de una herencia que ya lleva bastante tiempo acumulándose y que ellos tienen orgullo de entregar a los que vienen después. Es decir, toda una serie de principios que al fin y al cabo son los principios que hacen que cualquier grupo humano pueda funcionar como tal, como equipo, con una fuerza añadida respecto a los valores del talento individual. Este es tu segundo periodo con la selección absoluta. Lograste el título en el Eurobásquet 2009, 2011, 2015, la medalla de plata en los Juegos de Londres, bronce en Río 2016, ahora el título en la Copa del Mundo FIBA en China. ¿Cuál es la clave para mantenerse entre los mejores a lo largo de 10 años? ¿Qué determina esta alta performance en el largo plazo? Bueno, yo creo que como dijimos antes, un poco se empezó con un equipo al inicio de la epopeya, ¿no? de este grupo, de este equipo, de esta institución, ¿no? Casi como se puede llamar la selección española de baloncesto. Y hace muchos años empezamos un camino con unos protagonistas que han ido cambiando, pero hemos tenido siempre la suerte de que se incorporaran nuevos jugadores durante todavía un tiempo de vigencia y de presencia dentro del equipo de los veteranos que han empezado, ¿no? este gran recorrido. Entonces se han empapado de esos valores, han entendido cómo hay que estar en la selección, han entendido cómo hay que estar en ese equipo y han sabido hacer lo suyo. Y luego también, recuerdo Sergi Llull cuando empezó, que era un niño, y ahora es Rudy Fernández, y ahora es uno de esos veteranos que ha conseguido, digamos, llevar intacta, incluso enriquecer esa herencia y entregarla a los que han venido después y que ya casi van convirtiéndose en los nuevos veteranos que tendrán que acoger los jovencitos que todavía no han podido ponerse ni una sola vez esta camiseta. Y bueno, fue o es la mejor generación de la historia del baloncesto español. Todavía quedan varios jugadores y, como bien decís, todavía hay un recambio, pero digo, me interesa puntualizar en el manejo de tantas estrellas y tratar de mantener el ego de ellos en un límite razonable, como has dicho alguna vez, aparcar el ego, que prevalezca el objetivo grupal, el trabajo en equipo. Parece sencillo, es sencillo decirlo, pero es muy difícil gestionarlo. ¿Cómo se consigue y cómo es tu forma de liderar para conseguir eso? Bueno, como no me canso de repetirlo, pero aquí la contribución de ejemplo de los grandes veteranos de este equipo ha sido fundamental. Es decir, la capacidad de aparcar el ego que las leyendas de nuestro baloncesto, Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, tanto para dar unos nombres, han sido capaces de, sencillamente con el ejemplo, sencillamente enseñando cómo se hace al resto, eso ha sido el punto de inicio siempre. Y obviamente yo creo que cuando estás en un cargo, en una posición en la que
efectivamente tienes que ayudar a un grupo de jugadores a coordinar su talento, sus esfuerzos, a dejar al margen sus egos individuales para el bien colectivo, el primero que tienes que hacerlo eres tú. Es decir, el primero que tienes que haberlo aprendido y haberlo bien interiorizado y haber sido capaz de darte cuenta de cuando tu propio ego, ¿no? Empieza a convertirse en un peligro para tu visión limpia de las cosas y, por supuesto, por consecuencia, hacia el equipo, pues tú mismo tienes que ser el primero, ¿no? En saberlo reconocer y saber rebobinar y tomar un ángulo de perspectiva diferente. Es decir, que lo primero, el primer ego que tienes que realmente saber tener controlado es el tuyo. Antes de la final contra Argentina, en Camerinos dijiste que no hay lugar para la frustración después de los errores, no solo los tuyos, sino también de los compañeros, que hay que seguir, hay que arreglarlo, hay que aconsejarlo, hay que animarlo. Bueno, un video que se hizo viral. Después el equipo fue implacable desde el inicio, pero más allá de ese partido en particular, ¿cuán importante es salir rápido de las frustraciones y cuánto enseñan los errores? Bueno, yo creo que la capacidad de gestionar bien el error es una prerrogativa de todas las personas y todos los grupos que tienen éxito, ¿no? Porque los errores están a la orden del día, nadie está exento de error, todo el mundo se equivoca, yo me equivoco mucho, todos nos equivocamos mucho, ¿no? La cuestión es cómo sabemos gestionar este error, es decir, empezando por el darse cuenta para no repetir el error, y eso es una sensación inmediata que el cerebro tiene que almacenar y que ya tiene que aparcar, es decir, que no tiene que volver a darle vueltas o a pensar en ello. Y luego, por supuesto, cuando hay un momento de pausa, tener una mini elaboración de la situación, entender por qué uno ha caído en ese error, qué es lo que tenía que hacer, sin embargo, y ya está. Y luego hay que seguir jugando, hay que seguir compitiendo, hay que seguir pensando en la siguiente acción y no ignorar el error, porque el error enseña mucho, muchas veces como y más que el éxito, pero saber realmente minimizar sus efectos emocionales. El efecto emocional del error casi siempre es negativo. Cuanto más podemos librarnos de él, mejor. ¿Y cuál es el próximo desafío para el equipo nacional de España? Pues me gustaría saberlo, porque en esta situación tan complicada con la pandemia, con el calendario que FIBA está intentando reorganizar, pero con datos poco seguros, ¿no? Sobre lo que va a pasar. Creo que todos en estos meses nos hemos acostumbrado a incluso grandes hiperplanificadores, ¿no? Como entre los cuales me incluyo, ¿no? Un poco obsesionados con eso, a darnos cuenta que muchas veces, pues eso, es algo que nos hace sentir bien a nosotros, pero que no es indispensable tener ya claro lo que va a pasar exactamente dentro de 3, 6, 12, 24, 48 meses. Obviamente, cuanto más se sabe mejor, pero hemos aprendido a navegar un poco sin brújulas, sin GPS, se diría ahora, ¿no? Y creo que eso ha sido una de las aportaciones, si se puede llamar de alguna manera malamente, que esta pandemia ha tenido, ¿no? Lo de hacernos dar cuenta que somos capaces de ajustar, ¿no? Adaptarnos a la realidad y digamos, acortar nuestro rango de planificación y aún así saber salir del apuro. Me gustaría también, Sergio, hablar un poco de tu rol en Toronto. Te uniste al staff técnico en julio de 2018
y en la primera temporada consiguieron el primer título de NBA para la franquicia. ¿Cómo viviste esa experiencia? Bueno, era una exigencia que yo sentía después de tantos años como primer entrenador, teniendo que preocuparme, y lo veo ahora, ¿no? En mi primer entrenador, que es un entrenador apasionado del juego, que le encanta el juego, etcétera, pero que tiene que estar detrás de tantas cuestiones de todo tipo que ejercen un poco casi de separador, ¿no? Del juego en sí. Porque evidentemente no tienes tiempo, porque es justo delegar, ¿no? a los colaboradores, pero que al fin y al cabo es así, te aleja un poco de la realidad del juego en sí, ¿no? Y eso es lo que yo sentía desde hace tiempo que necesitaba. Había hablado con unos cuantos equipos anteriormente, pero nunca había llegado una propuesta tan conveniente y tan interesante como la de Toronto, sea, digamos, desde todos los puntos de vista, ¿no? Las personas que están al mando del club y del equipo, la ciudad, el contrato, el rol dentro del equipo, es decir, se han sumado todas una serie de circunstancias muy atractivas y a ese punto, francamente, casi no he tenido ni que pensármelo. Y justamente siendo un entrenador de tanto prestigio, de jerarquía, sumarte como asistente, yo creo que es una decisión que te ubica, que engrandece tu figura, ¿no? Porque te ubicas en un segundo plano. ¿Qué estás aprendiendo desde ese rol? Bueno, estoy aprendiendo, obviamente he aprendido un baloncesto completamente, bueno, bastante diferente respecto al que se juega a nivel internacional, sobre todo porque hay una tal cantidad de talento que te permite de hacer cosas diferentes. Obviamente he aprendido sistemas de juego, a conocer un número enorme de jugadores de todos los niveles. Realmente ha sido muy enriquecedor y también a nivel de metodología, a nivel de terminología, a nivel de tecnología. Han sido 2 años de un máster extremadamente enriquecedor a nivel de gestión y también, como decía antes, que me ha permitido de estar sumergido en el juego en sí, en la cancha, en la observación, en el análisis, de una forma tan directa por no tener encima de mis hombros toda esa clase de otras funciones y ocupaciones, ¿no? que le tocan al primer entrenador, que me ha permitido realmente volver a empaparme del juego de baloncesto sin otras distracciones, por decirlo de alguna manera. Y puntualmente, ¿cuáles son las principales diferencias que ves entre el baloncesto FIBA y la NBA? Pues yo creo que la diferencia fundamental es física. Realmente, a partir de ahí, todo viene por consecuencia. De un nivel atlético tan grande, tan alto, en tantos jugadores, permite desarrollar un juego mucho más rápido, permite jugar sobre todo los partidos importantes, no siempre, porque honestamente una temporada regular de 82 partidos, jugando 4 partidos o 5 por semana, hay momentos en los que hay que respirar un poquito, ¿no? No todos los partidos se pueden jugar desde el minuto 1 al 48 al 100%, cosa que sin embargo en un baloncesto internacional, en baloncesto FIBA sí que casi siempre pasa. Pero realmente, repito, los partidos importantes, sobre todo los playoffs, hay un nivel físico-atlético tan alto, un nivel de talento individual tan alto que el nivel defensivo crece muchísimo, el nivel ofensivo tiene que crecer mucho para poder permitir una anotación suficiente para poder permitirte de ganar partidos, ¿no? Es un poco un círculo, ¿no? En el que jugar con tantos grandes atletas, tanta gente rápida,
de brazos, de piernas, capaces de saltar, capaces de correr, obviamente eleva la velocidad del juego y los jugadores tienen que adecuarse en sus fundamentos individuales para poder jugar a esa velocidad y contra defensores tan grandes y tan atléticos sobre todo. Y para definir esta temporada, bueno, hay un plan especial, medidas sanitarias extremas, una situación excepcional con todos los equipos en Orlando. ¿Con qué expectativas están desde tu equipo, desde Toronto? Y si se puede mantener la concentración en medio de esta situación de la pandemia. Bueno, ese es un poco el desafío, ¿no? Hasta ahora nadie lo puede decir. Yo creo que los equipos y los jugadores que se acoplarán mejor a la situación serán los que tendrán más capacidad de empezar bien. Y normalmente una competición muy concentrada, como la que nos espera, empezar bien es un valor añadido. Jugar en pabellones vacíos, jugar en una situación con una serie de normas de aislamiento, de protección, de separación y con cierta preocupación, obviamente, porque estamos en un estado que, digamos, este momento está con niveles de contagio bastante alto y nadie puede garantizar que la burbuja, ¿no?, como se le está llamando, sea del todo impermeable, ¿no? Y por supuesto también a nivel mental, esta situación de alejamiento de las familias, de no poder salir de ahí, de no poder tener ninguna familiar o amigo que pueda entrar, etcétera, va a ser un desafío importante y los jugadores más fuertes mentalmente, como siempre, sabrán responder y otros no sabrán responder y probablemente se vendrán abajo. Está claro que la NBA es un mundo tan fascinante como cargado de estímulos, de datos, de medios, de ruido de alguna manera. En una entrevista con Pilar Jericó para El País hablaste de la necesidad de eliminar lo superfluo y centrarse en lo esencial. ¿Qué identificás como esencial? Bueno, esa era una valoración genérica, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que tener claro cuál es su propio esencial y cada equipo tiene que tener claro cuál es su propio esencial. Yo creo que al final, si queremos reducirlo mucho a un equipo de baloncesto, defender, jugar duro y pasarse la pelota, compartir la pelota, jugar juntos, es lo realmente esencial. Todo el resto es, digamos, hasta cierto punto prescindible. Pero yo francamente nunca he visto un equipo ganar sin alcanzar un nivel defensivo colectivo alto y un altruismo y un espíritu de equipo en el atacar, en compartir la pelota, en moverla, también muy alto. Me gustaría también preguntarte un poco por tu carrera personal. Hace poco publicaste en tus redes una imagen del Scavolini Pesaro cuando fueron campeones de la Liga de Italia 89-90 y escribiste un bonito día 30 años atrás cuando todo comenzó. Ganaste aquel Scudetto con 29 años. ¿Qué soñabas en aquel entonces? Bueno, realmente me quité un peso de encima, porque empezar con 28 añitos una temporada con una expectativa importante, con un equipo con casi todos los jugadores mayores que yo, y con, digamos, obviamente los altibajos, aunque fue una temporada regular bastante fluida, pero los altibajos normales de la competición y en una ciudad tan apasionada al baloncesto como es Pesaro, realmente fue un bautizo del fuego, ¿no? Y es cierto que cuando uno vuelve atrás y piensa en ese momento, dice, que empecé la temporada con 28, la terminé con 29, tenía muchos años de baloncesto detrás, grandes maestros, pero aún así tuve suerte de ganar, ¿no?, el primer año, porque cuando tú empiezas
con buen pie, evidentemente. Digamos que, desde luego, no ha sido fácil a partir de entonces, pero bueno, adquieres una confianza en ti mismo y también una reputación, ¿no? Que al fin y al cabo te tiene que ayudar a seguir haciendo este trabajo también después de las temporadas no tan buenas, porque también las ha habido. Y por eso dije donde todo comenzó, porque no comenzó ahí, obviamente, mi vinculación con baloncesto, pues, pero en ese momento la liga italiana era la liga más importante del mundo después de la NBA. Y ganar al primer año como profesional, como primer entrenador, desde luego fue un buen empujón para mi carrera de entrenador. Y obviamente que todo cambia, el baloncesto, el mundo, las personas. Me gustaría saber si hubo cambios importantes en tu filosofía y cómo manejas el trato con las nuevas generaciones de jugadores. Bueno, obviamente todos cambiamos. Si no cambiáramos, seríamos unos dinosaurios, ¿no? Nos estaríamos destinados a la extinción. Pero yo creo que los valores fundamentales tampoco cambian de una forma tan rápida. Obviamente hay las formas, cómo vestir, ¿no? Digamos, la fachada del edificio tiene que cambiar, los gustos cambian, basta con pensar qué evolución ha tenido la sociedad a nivel tecnológico, ¿no? En los últimos 10, 15, 20 años para darse cuenta. Basta con pensar también en cómo ha evolucionado nuestro deporte, ¿no? Ver un partido de hace 20 años comparándolo con uno de ahora parece realmente casi otro deporte, ¿no? En muchos sentidos. Pero tal y como al fin y al cabo se trata de meter una pelota en una canasta, al mismo tiempo se trata de ser honestos con las personas, de ser coherente, de crear un ambiente para que ellos se sientan libres de decirte lo que realmente piensan y no lo que tú quieres oír, que te den, en definitiva, las llaves de su corazón, de su alma, de su empujes motivacionales, para que tú no tengas que hacer grandes ejercicios de imaginación, ¿no? Si la comunicación que se crea es fluida, son ellos, ¿no? Los jugadores que te dan un poquito las referencias de qué es lo que realmente les empuja, que obviamente es para cada uno diferente. Ahora, a tener en casa un hijo que está dando sus pasos como joven jugador y tener en casa muchos de sus compañeros a lo largo de todos estos años también me ha ayudado, porque desde luego te das cuenta de que un poco como razón, también me ayudó en su momento tener una mujer estrella del baloncesto femenino, porque yo no he sido una estrella como un jugador, ni mucho menos, y esa perspectiva, ese ángulo de visual de cómo realmente piensan las estrellas, también me ha ayudado muchísimo. Se trata de robar un poco de todo lo que te rodea y de hacerlo tuyo y de elaborarlo dentro de tu cabeza. Hablabas recién de tu señora y bueno, en 1997 llegaste a Vitoria, en tu primera experiencia fuera de Italia, ahí la conociste, ¿no? Pero también hablaste antes de la burbuja de NBA y un poco hubo una burbuja ahora en la ACB de España. El Baskonia fue el campeón de esta liga. ¿Seguiste la definición? La pregunta, ¿qué te pareció? Y imagino que hay también un afecto ahí por Vitoria, por Baskonia, ¿no? No, desde luego, me encantó que ganaran, creo que lo hicieron de forma muy merecida, en circunstancias no sencillas. Obviamente miré los partidos con muchos ojos, ¿no? En primer lugar, el ojo del apasionado del baloncesto, que lleva mucho tiempo sin ver partidos de baloncesto en directo. Luego, obviamente, con el ojo del seleccionador, que quiere ver a los jugadores españoles jugar mucho y jugar bien. Y la verdad que fue satisfactorio en muchos casos. Y finalmente, porque me interesaba ver, ¿no?, cómo era la competición, la diferencia que podían existir en la competición sin público.
y realmente en todos los sentidos fue divertido y enriquecedor, ¿no? Seguir la competición. Repito, creo que el Baskonia ganó con mérito, Dusko Ivanovic hizo un gran trabajo, muchos jugadores hicieron realmente una fase final muy buena, supieron remontar partidos que parecían mal encarrilado, con gran carácter, como es propio, ¿no? De los equipos de Dusko y también de ese club. Y creo que Lucas Vildoza ha sido muy merecido MVP. Ya ha alcanzado un nivel de madurez que al talento que siempre se le conocía le ha hecho asociar una personalidad, un liderazgo y una capacidad de estar muy bien en campo en los momentos complicados que hace de él ahora mismo uno de los astros nacientes, ¿no? del baloncesto internacional. Tengo las últimas 3 preguntas, Sergio. Me gustaría hablar un poco de gestión, de liderazgo. En una charla TEDx dijiste que aún en un día malo hay que refrescar las motivaciones para que la forma de presentarte ante el equipo, la forma de relacionarte, el lenguaje corporal sean contagiosamente positivos. Hay una anécdota con Sasha Djordjevic de cuando lo dirigías en Real Madrid que me gustaría que nos cuentes. Sí, yo al final creo que todos somos seres humanos y todos tenemos cosas fuera del campo que nos pueden condicionar, influenciar, hacer llegar a la hora del entreno con la cabeza preocupada o distraída o cabreada, y sin embargo nosotros no podemos como entrenadores, como líderes de un grupo permitírnoslo, como no se lo puede permitir el líder de una oficina, de una empresa. Hay que ser capaz de resetear, hay que ser capaz, y si es necesario tomarse unos minutos para hablar con el famoso hombre del espejo, antes de empezar tu impacto, de tener tu impacto con los jugadores, porque cuando llegas al campo, ellos tienen el derecho de tener a un líder que esté con los 5 sentidos y al 100% metido en lo que tiene que hacer. Ellos tienen derecho de ser liderados de una forma útil, positiva, eficaz, y no tienen ninguna responsabilidad, porque tú puedes tener, o incluso también siendo ellos mismos a veces, ¿no? Las razones de tu preocupación o de tu cabreo, pero no creo que eso sea probablemente funcional, hacer una buena práctica, un buen entrenamiento ese día, ¿no? Así que, a menos que tú no elijas, que es otra cosa, de tener un impacto duro ese día, ¿no? Un comodín que te puedes jugar muy pocas veces, probablemente. Fue, bueno, yo creo un testimonio de la gran capacidad de liderazgo de Sasha Djordjevic, que he tenido muchos años como jugador y ahora es un excelente entrenador. Él siempre ha sido muy exigente consigo mismo y con sus compañeros, y a veces ese nivel de autoexigencia que reflejaba luego en exigencia hacia sus compañeros se convertía en una elevación del listón a la cual pocos podían llegar, ¿no? Y él lo manifestaba muchas veces con frustración, porque no aceptaba que el resto no pudiese acompañarle, ¿no? En ese nivel brutal de concentración, de ferocia competitiva. Y un día tuve que apartarle del entrenamiento e invitarle el día siguiente a la oficina para hablar. Realmente no fue en el Real Madrid, fue en Bolonia, en la Fortitudo de Bolonia, en nuestra etapa anterior, juntos, y le dije, mira, Sasha, obviamente yo te he traído aquí, te respeto mucho, etcétera, pero creo que en este momento estás, digamos, exigencia hacia ti mismo, hacia los compañeros, ha superado un poquito la línea, ¿no? Y te estás convirtiendo más en un problema que en una solución. Así que tienes dos caminos delante de ti. Uno, vas donde tú eres el jugador más representativo y, digamos, con más poder dentro de este equipo, ¿no? Vas donde el propietario le dices, yo no puedo trabajar con este entrenador, no puedo rendir con él, o cambias y aceptas que lo que yo te sugiero que puedas hacer para el bien del equipo, lo puedes hacer tuyo. Y él se tomó unos minutos, bajó la cabeza, reflexionó
y me dijo, mira, yo creo que para mi propia forma de ver, y por cómo soy yo, hay cosas que, cierto nivel de tolerancia hacia alguno de mis compañeros que tú tienes, y lo tenía porque obviamente sabía que no podían dar más de sí mismo, pero la estrella antes me refería a mi mujer, y esa es una de las cosas que he aprendido, ¿no? De la mentalidad de las estrellas, lo vimos en The Last Dance, ¿no? Con Michael Jordan, la mentalidad de estrellas es muy despiadada con la mediocridad, ¿no? De los que le rodean. Y él me dijo, pues hay cosas que no me convienen, que no las comparto, no las entiendo, pero creo que para el bien del equipo, tu liderazgo, tu positividad, tu entusiasmo, tu energía, son los que necesitamos para poder conseguir un buen resultado. Entonces, decido de poner a un lado, ¿no? mis diferencias, porque creo que para el bien del equipo probablemente tienes razón tú. Esa fue una lección de liderazgo, realmente no mía, fue una lección de liderazgo de Sasha Djordjevic, que fue capaz, como decíamos antes, de aparcar su propio ego para el bien del equipo. También has contado cuánto te inspiró desde el ejemplo tu padre, profesor de matemáticas, a quien veías en su despacho a las 3 de la mañana. Tienes una fundación llamada César Scariolo, en homenaje a tu padre, que ofrece ayuda económica y psicológica a niños enfermos de cáncer. Me gustaría saber cuánto te inspira el trabajo social que desarrollas. Pues yo siempre digo que realmente yo gano mucho más, ¿no? De lo que invierto, de lo que consigo, de lo que todos juntos intentamos regalar a estos niños y a sus familias, porque cuando llegan esas fotos de alegría, esos mensajes de agradecimiento de las familias, esas noticias de que ese niño ha superado la enfermedad, etcétera, etcétera, pues son subidones de adrenalina y de energía positiva y de felicidad, y que te ponen en contacto con lo que realmente es importante. No que lo nuestro no lo sea. Yo discrepo con los que dicen que el deporte no lo es. El deporte lo es y mucho, pero desde luego la salud y la vida humana lo son más, ¿no? Entonces, repito, para mí es algo de lo que estoy agradecido, ¿no? De poder tener esos momentos en los que sientes que digamos, una parte de tus energías, de tu actividad, de tu darle vuelta a la cabeza para buscar cosas, ha ido en una dirección que te ha reportado 10 veces más de lo que has dado, y que ya llevamos 12 años funcionando. Esperemos que podamos seguir durante toda la vida, y que sea en realidad, al fin y al cabo, la herencia, ¿no? Que yo pueda entregar a mis hijos. Es decir, ahora están tan metidos como todos los adolescentes, ¿no? Replegados sobre ellos mismos para ser buenos estudiantes, para ganar mucho dinero después de la universidad, para ser un gran jugador de baloncesto. Es decir, mirándose, ¿no? Más a ellos mismos que al resto, pero la herencia que es necesario que le dejemos como padres es la que hay que mirar alrededor, hay que mirar detrás, y hay que ser generosos con los que no han tenido tu misma suerte. Es admirable y ejemplar, y además se nota a simple vista tu calidad humana, Sergio. Para cerrar, me gustaría justamente que le dieras un mensaje a los entrenadores sobre la importancia de las relaciones humanas, de buscar esa tecla que motiva a cada uno, que puedas compartir algún consejo de tu manera de gestionar un equipo. Pues cada equipo es diferente, ¿no? No se puede. Yo no gestiono mis relaciones con Kyle Lowry o con Marc Gasol o con Pascal Siakam o Kawhi Leonard de la misma forma como pueda gestionar el día que voy a visitar mi calidad. Ya no, porque he tenido que, a mi pesar, porque me gustaba mucho, ¿no? Dejar el cargo de director técnico de todas las selecciones, pero ya no me daba tiempo, ¿no? Para poder hacer bien todo, pero ir a ver a una U15
y hablar con un niño de la U15, ¿no? Son formas diferentes, pero hay una cosa que yo creo que la he tocado un poco antes, que es crear un clima para que la comunicación funcione. Es decir, al inicio tú piensas que la comunicación eficaz tiene que ser en esta dirección, ¿no? Desde ti hacia los demás, para enseñar, para decir lo que quieres, para decirle lo que quieres que hagan, etcétera, etcétera. Sin embargo, luego te das cuenta con el tiempo que aprendes mucho más y tu trabajo es mucho más fácil si escuchas y si aprendes a escuchar. Y si aprendes a escuchar con paciencia, si aprendes a escuchar aunque no estés de acuerdo con lo que están diciendo, sin interrumpir o sin tener que rebatir, muchas veces sencillamente darse cuenta de cuál es el punto de vista de la persona que tiene delante. No tienes que estar siempre de acuerdo con él, obviamente, sino entender qué tiene dentro de su corazón, dentro de su cabeza, te da claves formidables, ¿no? Para poder entenderle, para poder establecer una relación con él, para poder pedirle en un momento dado un esfuerzo más o para sencillamente saber qué es lo que les puede pedir y cuál es realmente el muelle motivacional, ¿no? Que le empuja, porque como decíamos antes, hay alguno que le interesa la reputación, otros de ser aceptado dentro del grupo, otros el dinero, otro el de sentirse el mejor, otros que el entrenador le valore. Hay muchas digamos, recompensas emocionales, ¿no? O económicas que pueden mover a distinto tipo de jugador, y cuanto más y mejor te das cuenta de cuál es la que mueve cada uno, probablemente más puedas llegar a hacer, digamos, finalmente funcionar una motivación colectiva y tocar las teclas que medianamente mueven a todo el mundo dentro de ese específico grupo que tienes a tu, digamos, colaborando contigo. Muchas gracias, Sergio. Gracias por este rato. Para hacer una despedida formal, le cedo la palabra al director ejecutivo de FIBA en las Américas, a Carlos Alves. Bueno, gracias, Rodrigo. Sergio, la verdad es que más que un entrenador, tu suceso es todo que pasa a la persona. Me encanta la manera con que hablas, la tranquilidad, la seguridad, es un ejemplo a todos nosotros. Entonces, muchísimas gracias. Suerte con Toronto y nos vemos. Muchas gracias, coach. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias, coach. Gracias a todos por acompañarnos en la clínica virtual de entrenadores de FIBA Américas. Un fuerte abrazo. Gracias.